Hay contratos que se firman con tinta, hay acuerdos que se cierran con dinero, y luego están los pactos de silencio que se sellan en las sombras del pelotón europeo cuando un peligro exterior amenaza con derribar su imperio. Hoy, 6 de agosto de 2026, el mundo del ciclismo sigue en estado de shock tras el bombazo informativo que sacudió los despachos de la Unión Ciclista Internacional. El UAE Team Emirates le acaba de firmar un contrato histórico a Isaac del Toro hasta el año 2031. Le han entregado las llaves del equipo más rico y poderoso del planeta por el próximo lustro a un chico nacido en Ensenada, Baja California. Pero mientras en México y en toda Latinoamérica celebramos este reconocimiento monumental, en las sedes de las grandes federaciones europeas se ha activado una alerta roja que muy pocos medios tradicionales se atreven a mencionar. Europa ha entendido que el mexicano ya no es un proyecto a futuro ni un gregario de paso, es una amenaza directa contra su supremacía. Y por eso, tras confirmarse que el Torito no correrá la Vuelta a España para proteger su físico, las miradas del viejo continente se han clavado en un solo objetivo: el Campeonato Mundial de Ciclismo. Quédate conmigo hasta el último segundo de este video en Leyendas del Asfalto, porque hoy voy a desmenuzar el plan maestro de gestión física del UAE, por qué la ausencia de Isaac en España es una trampa mortal para sus rivales, y la sucia alianza que las potencias europeas están tejiendo en este preciso instante para evitar que el maillot arcoíris cruce el océano Atlántico. Para entender la emboscada que se está cocinando para finales de septiembre, primero tenemos que desmontar la mentira que la prensa europea ha intentado vender en los últimos días. Cuando se hizo oficial que Isaac del Toro no estaría en la línea de salida de la Vuelta a España, varios analistas en televisión corrieron a decir que el equipo lo estaba guardando porque no tenía el fondo físico necesario para aguantar otra gran vuelta o que querían evitarle presiones innecesarias. Mentira absoluta. Aquí en Leyendas del Asfalto no tragamos entero. La decisión de no llevar a Isaac a la Vuelta es la lección de medicina deportiva y alta estrategia táctica más brillante que se ha visto en el World Tour moderno. Piénsalo fríamente. El UAE acaba de blindar al mexicano hasta 2031. Ya no tienen en su plantilla a Juan Ayuso, quien salió del equipo hace meses tras reestructurarse la jerarquía interna. Hoy, el futuro absoluto de la escuadra gira en torno a Tadej Pogačar y a Isaac del Toro. Quemar a un chico de 22 años metiéndolo a sufrir 3 semanas de calor extremo en las pendientes españolas en agosto sería un error de novatos. Lo que el UAE ha hecho es retirar a su bestia de la circulación para aplicarle un protocolo de supercompensación perfecta. Mientras las estrellas europeas del equipo Visma, del Ineos y del Red Bull se van a destrozar las piernas en la Vuelta a España, desgastando su sistema nervioso central y acumulando una fatiga brutal, Isaac del Toro va a pasar las próximas semanas entrenando en altitud, fresco, regenerado y con una tranquilidad psicológica que ningún otro corredor del pelotón posee. Cuando un ciclista firma un contrato hasta 2031, su cabeza cambia por completo. Ya no corre con la ansiedad de demostrar su valor para ganarse una renovación. Ya no corre con el miedo a cometer un error. Corre con una libertad absoluta, con el respaldo de un imperio financiero y con un pico de forma programado milimétricamente para el día más importante del año, la carrera de ruta del Campeonato Mundial de Ciclismo. Y es exactamente aquí donde el orgullo europeo se siente herido de muerte. El Campeonato Mundial es la carrera más prestigiosa de un solo día en todo el calendario. Es el día en el que los ciclistas dejan de vestir los maillots de sus marcas comerciales y corren defendiendo los colores de sus banderas nacionales. Y la historia del ciclismo nos demuestra que Europa considera el maillot arcoíris como una propiedad privada. Francia, Bélgica, Países Bajos, España, Italia y Gran Bretaña cuentan con estructuras masivas, selecciones con 8 corredores de élite que funcionan como auténticos ejércitos dentro del pelotón. Saben perfectamente que cuando llegue el domingo del Mundial, Isaac del Toro representará a México en una inferioridad numérica dramática. No tendrá a su lado el tren de montaña del UAE Team Emirates para protegerlo del viento. No tendrá a compañeros de millones de euros cerrando huecos por él. Estará, a ojos del pelotón europeo, completamente solo y expuesto. En los pasillos y en los corrillos del pelotón europeo ya se habla de lo que en el ambiente ciclista conocemos como el pacto no escrito de las grandes potencias. No es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro deporte. Cuando un corredor latinoamericano demuestra que tiene las piernas para reventar una carrera clásica o un mundial, las selecciones europeas, aunque sean rivales entre sí,
Suelen firmar una tregua táctica para neutralizar al enemigo común. Saben que si dejan la carrera en un mano a mano de fuerza pura en el circuito mundialista, el torito los puede destrozar. Por eso, el plan sucio que se prepara para el Mundial es una emboscada de desgaste por relevos. La estrategia europea consiste en utilizar a sus corredores secundarios para lanzar ataques incesantes desde 60 o 70 kilómetros de la meta, obligando a Isaac del Toro a salir en persona a cerrar cada hueco, a gastar sus pulmones en el viento y a vaciar sus reservas de glucógeno mucho antes de la vuelta final. Quieren aplicarle el rodillo de la superioridad numérica. Quieren que el chico de Ensenada sienta el peso de correr sin un equipo nacional todopoderoso detrás. La prensa europea ya está calentando el ambiente, elevando a sus jóvenes prodigios franceses y belgas como los herederos naturales del trono mundial, intentando minimizar la temporada del mexicano y tratándolo como un simple outsider que tuvo suerte en primavera. Les arde en el orgullo que el contrato más largo y sólido de toda la Unión Ciclista Internacional esté en manos de un ciclista que no se formó en sus academias de cristal, sino en los caminos de tierra y asfalto roto de Baja California. Quiero hacer una pausa en este momento porque esto va mucho más allá de una simple rivalidad deportiva. Si tú estás cansado de ver cómo el ciclismo europeo intenta minimizar los logros de los nuestros, si te llena de orgullo saber que un mexicano de 22 años acaba de firmar hasta 2031 y tiene a todo un continente temblando ante el Mundial, te exijo que destroces el botón de suscribirte en este preciso instante. Aquí en Leyendas del Asfalto no nos callamos la verdad y defendemos a los nuestros contra quien sea. Únete a la resistencia latina y activa la campanita ahora mismo. Pero los directores de las selecciones europeas están cometiendo un error de cálculo monumental en sus pizarras tácticas. Están planteando la carrera del Mundial bajo la lógica del ciclismo europeo tradicional, un ciclismo predecible, de medidores de vatios, de control absoluto y de trenes ordenados. No han entendido que Isaac del Toro es inmune a ese tipo de juego. El mexicano no necesita un tren de 8 corredores para gobernar una carrera dura. Él nació y se formó en el caos. Cuando corres en ciclismo de montaña y en las categorías formativas de Latinoamérica, aprendes a sobrevivir sin gregarios, aprendes a leer la mirada de tus rivales para saber quién está sufriendo de verdad y quién está fingiendo, y sobre todo, aprendes a usar la fuerza de tus oponentes en su propia contra. Isaac del Toro llegará al Campeonato Mundial sin el desgaste de la Vuelta a España, con las piernas llenas de dinamita y con una ventaja psicológica devastadora. Él no tiene la responsabilidad de controlar el pelotón. Si Bélgica, Francia o los Países Bajos quieren jugar a desgastar la carrera, Isaac simplemente se va a soldar a la rueda de sus líderes. Va a correr como un fantasma invisible dentro del grupo de los elegidos. No va a gastar ni una sola caloría entrando a las provocaciones lejanas. Va a dejar que el ego de las potencias europeas choque entre sí, que se ataquen por soberbia y que sean ellos quienes quemen a sus peones intentando mantener el control. Y cuando la carrera llegue a la última vuelta del circuito mundialista, cuando se superen los 250 kilómetros de recorrido y el fondo físico profundo sea lo único que separe a los humanos de las leyendas, el pacto europeo se va a hacer pedazos. En las rampas más duras y empinadas del trazado, la aerodinámica ya no importa, el número de compañeros en el pelotón ya no te salva, y los nombres de las grandes selecciones no dan pedales por ti. Ahí solo existe el ácido láctico quemando los cuádriceps y la capacidad de resistencia del corazón. Y en esa zona agónica, donde los ciclistas formados en laboratorios europeos empiezan a perder la cadencia y a buscar oxígeno con la mirada perdida, es donde se enciende el motor del torito. El ataque que Isaac del Toro está preparando para el Campeonato Mundial no será un movimiento progresivo para medir a sus rivales. Será una explosión de rabia acumulada. Será la respuesta violenta de un corredor que representa a millones de aficionados que están hartos de que les digan que no pertenecen a la élite. Imagina la escena en la última ascensión del Mundial, las potencias europeas mirándose las caras, agotadas tras horas de guerra táctica, y de pronto, desde la parte trasera del grupo, salta un misil vestido con el maillot de la selección mexicana. Parado sobre los pedales, exprimiendo la bicicleta con esa agresividad callejera que lo caracteriza, rompiendo cualquier cálculo matemático que los entrenadores europeos hayan escrito en sus computadoras. Los europeos pueden diseñar todas las alianzas de pasillo que quieran. Pueden intentar aislarlo por no tener una selección de 8 superestrellas a su lado. Pueden seguir criticando que el UAE lo proteja quitándolo de la Vuelta a España.
Pero hay una realidad biológica y deportiva que no pueden frenar. Isaac del Toro tiene contrato hasta 2030 y uno porque su techo de rendimiento todavía no existe. Llega al mes de septiembre en la condición física más aterradora de su vida, respaldado por la confianza absoluta de su equipo profesional y cargando con el sueño de un país entero en sus piernas. El maillot arcoíris del Campeonato Mundial está en la mira. La Alianza Europea se está preparando para tenderle la trampa más sucia y difícil de toda su carrera. Pero si algo nos ha enseñado la breve y legendaria trayectoria de este chico de Ensenada, es que cuanto más duro es el infierno y más grande es el enemigo que tiene enfrente, más despiadada es su respuesta en el asfalto. El tablero de ajedrez está listo para el cierre de temporada más épico en la historia moderna de nuestro deporte. Si a ti también se te eriza la piel de solo imaginar a Isaac del Toro rompiendo a toda Europa en la última vuelta del Campeonato Mundial y peleando por el maillot arcoíris, destroza el botón de me gusta ahora mismo. Quiero que inundes la caja de comentarios con tu mensaje de apoyo para el Torito y me digas, ¿crees que Isaac tiene la fuerza para vencer a la Alianza Europea completamente solo en el Mundial? Te voy a estar leyendo y debatiendo con todos ustedes. Suscríbete a Leyendas del Asfalto y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestra cobertura exclusiva del camino hacia el Mundial. La revolución latina del pelotón no se detiene. Nos vemos en la próxima ruta.